Un mecánico negro enfrentó miradas de desprecio al llegar para reparar el jet de una multimillonaria. Minutos después, ella sorprendió al mundo entero. Las risas resonaron en el hangar cuando Javier Castillo estacionó su camioneta destartalada en la pista privada del Aeropuerto Internacional de Puerto Celeste. A través de los ventanales de cristal de la terminal ejecutiva, hombres de trajes impecables intercambiaban miradas de incredulidad y burla. El mecánico negro, de 40 años, con manos marcadas por callos y cicatrices de trabajo, bajó con una caja de herramientas abollada. ¿Este es el experto que llamaron para el jet de la señora Ortiz?, preguntó Felipe Vargas, director de operaciones de Ortiz Aeronáutica, con un tono cargado de desdén. Creía que pedimos al mejor ingeniero de la región, no a alguien que parece reparar motos en un taller de barrio. Javier escuchó el comentario pero mantuvo la cabeza en alto. No era la primera vez que enfrentaba desprecio. Lo que nadie sospechaba era que esas manos habían mantenido en el aire más aviones de lujo que todos los técnicos certificados del aeropuerto juntos. 18 años trabajando en jets privados, 6 galardones nacionales por excelencia técnica y aún así, su color de piel pesaba más que su trayectoria. Antes de continuar, me gustaría saber de qué país están viendo este video. Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. El jet de la señora Ortiz debe despegar en 3 horas, informó el jefe de pista, con voz fría y manteniendo una distancia calculada. Nuestros ingenieros no han identificado el fallo. Si no lo resuelve, llamaremos al equipo de Miami. El Gulfstream 700 brillaba bajo el sol de la mañana, una obra maestra de $70 millones. Mientras Javier se acercaba, sintió las miradas desde la terminal, ojos críticos, dubitativos, pero también un par de ojos distintos, observadores, calculadores, casi intrigados. «Déjenlo hacer su trabajo», ordenó una voz femenina, cortante como un filo. Elena Ortiz, de 45 años, presidenta de Ortiz Aeronáutica y dueña del jet, cruzó la pista con paso firme. Su traje gris perla contrastaba con su cabello negro, recogido en un moño impecable. Ignoró a los ejecutivos y miró directamente a Javier. «¿Cuánto tiempo necesita?» «Depende del problema, señora», respondió él, sosteniendo su mirada sin vacilar. «Tiene 2 horas», dijo Elena, consultando su reloj, valuado en más que el salario anual de Javier. «No me decepcione». Mientras los ejecutivos se resguardaban en el fresco de la terminal climatizada, Javier abrió el compartimento principal del motor y en pocos minutos comprendió la gravedad del asunto. El sistema de control hidráulico presentaba una fuga crítica en el regulador de presión, mal diagnosticada por los técnicos anteriores como un fallo eléctrico menor. Si el avión despegaba en ese estado, perdería estabilidad a 45,000 pies, causando una tragedia. Sus manos se movieron con la precisión de un cirujano, desmontando piezas con una destreza que desmentía su apariencia humilde. Nadie notaba que no solo estaba reparando un jet, sino salvando vidas. Por el rabillo del ojo, vio a Elena Ortiz observándolo desde el cristal, con una mirada distinta. No era desprecio, era reconocimiento. 40 minutos después, el problema estaba resuelto. Javier cerró el panel. Limpió sus manos con un paño raído y comenzó a recoger sus herramientas. Su trabajo estaba hecho. No esperaba agradecimientos. Para alguien como él, la perfección era lo mínimo, nunca un motivo de celebración. Pero entonces, Elena salió de la terminal. «¿Poli?», ignorando las miradas perplejas de su equipo. ¿Cuánto tiempo les habría tomado a ellos encontrar el verdadero problema?, preguntó con voz serena pero afilada. «Nunca lo habrían encontrado», respondió Javier sin rodeos. «El avión habría caído con todos a bordo antes de que lo notaran». El silencio que siguió fue denso, roto solo por el zumbido lejano de un motor. Elena lo miró con una intensidad que lo descolocó. «Acompáñeme», ordenó, dejando atónitos a todos, especialmente a Felipe Vargas, que observaba con creciente inquietud. Lo que nadie en ese aeropuerto podía prever era que ese momento no se trataba solo de un jet reparado,
o vidas salvadas. Era el comienzo de una historia que desafiaría prejuicios enquistados durante generaciones y destaparía verdades que la élite de la aviación había enterrado por décadas. La mayor de todas. El hombre que acababa de salvar ese jet había inventado el sistema hidráulico que equipaba la mayoría de la flota de Ortiz Aeronáutica, un diseño por el que Felipe Vargas se había llevado todo el crédito y los ascensos. Si esta historia sobre superar prejuicios y buscar justicia te ha tocado el alma, no dejes de seguirla para descubrir cómo un acto de valentía puede transformar una vida de discriminación en un triunfo que sacude una industria entera. Las miradas de los ejecutivos siguieron a Javier y Elena mientras se alejaban del jet, dejando un rastro de susurros nerviosos en el aire. Felipe Vargas, con el rostro tenso, parecía a punto de estallar. «A mi oficina, ahora», ordenó Elena, guiando a Javier a una zona restringida del terminal. No cruzaron palabras durante el trayecto. Solo el sonido de sus pasos resonaba en los pasillos de mármol pulido. La oficina de Elena era un oasis de sofisticación. Paneles de madera oscura, un escritorio de cristal templado y ventanales con vista panorámica a la pista. Cerró la puerta, señaló un sillón de cuero y se sentó tras su escritorio. ¿Su nombre completo?, preguntó, estudiándolo con atención. Javier Castillo. Un silencio pesado llenó la sala mientras ella tecleaba en su laptop. Sus ojos se abrieron ligeramente. Javier Castillo, GFC, murmuró. Las iniciales grabadas en los planos originales de nuestro sistema hidráulico, B10. Javier permaneció sereno, aunque sus dedos apretaron levemente el reposabrazos. Ella lo sabía. 5 patentes, 6 premios a la innovación, un doctorado en ingeniería aeronáutica por la Universidad del Pacífico, y aún así, repara aviones como cualquier mecánico. ¿Por qué? Porque nadie contrata a un ingeniero negro de los barrios bajos para liderar proyectos, respondió Javier con franqueza. Y las facturas no se pagan solas, señora Ortiz. Elena abrió un cajón y extrajo una carpeta con documentos corporativos sobre el desarrollo del B10, todos firmados por Felipe Vargas como ingeniero jefe. ¿Sabe cuánto ha generado este sistema para mi empresa en los últimos 8 años? Preguntó, hojeando los papeles. 612 millones aproximadamente, respondió Javier. Redujo las fallas hidráulicas en un 29% y los costos de mantenimiento en un 38%. Elena alzó la vista, impresionada por su precisión. Felipe recibió 5 ascensos y una bonificación de $4 millones por su trabajo, continuó. Mientras usted seguía con las manos engrasadas, completó Javier, sin mostrar amargura. La conversación fue interrumpida por golpes insistentes en la puerta. Felipe Vargas entró sin esperar permiso, con una mezcla de falsa preocupación y ansiedad evidente. Elena, el consejo te espera en la videoconferencia. Hay que discutir, se detuvo al ver a Javier, y su expresión se endureció. ¿Qué hace él aquí? El trabajo ya terminó, ¿no? Estábamos hablando de propiedad intelectual, respondió Elena con calma. Concretamente, del sistema B10. El rostro de Vargas palideció visiblemente. No entiendo qué podría aportar un mecánico a esta discusión. Qué curioso, dijo Elena, porque tengo aquí los diseños originales del B10 con las iniciales José. Y acabo de confirmar que son de Javier Castillo, quien trabajó brevemente en desarrollo hace 8 años. ¡Eso es absurdo!, exclamó Vargas, forzando una sonrisa. Era un técnico auxiliar. El B10 fue creado por mi equipo. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo. Entró una mujer de mediana edad con una carpeta gruesa. Era la doctora Marta Guzmán, directora jurídica de Ortiz Aeronáutica. Perdón por la demora, Elena. Tuve que revisar los registros de propiedad intelectual, dijo, saludando cortésmente a Javier antes de volverse hacia Vargas con una mirada gélida. Y sí, lo he confirmado. La firma digital de los archivos originales corresponde al señor Castillo, no a ti, Felipe. Vargas pareció ahogarse con sus palabras. Debe haber un error. Él trabajaba bajo mi supervisión.
Cualquier contribución fue menor. ¿Menor?, interrumpió Elena, abriendo un archivo en su laptop. Aquí tengo correos tuyos a Recursos Humanos, recomendando el despido del señor Castillo por incompetencia técnica. Exactamente 6 días después de que enviara el proyecto completo del Bodavies al sistema interno. Javier observaba la escena con una calma que lo sorprendía incluso a él mismo. 8 años atrás, cuando lo escoltaron fuera del edificio como a un criminal, humillado frente a todo el equipo, había jurado que algún día la verdad saldría a la luz. No esperaba que fuera así, ni tan repentinamente. «Señor Castillo», dijo Elena, volviéndose hacia él, «la doctora Guzmán ha preparado documentos que me gustaría que revisara. Proponemos un reconocimiento retroactivo de su autoría, una compensación económica por los derechos de autor adeudados y una propuesta». «¿Qué tipo de propuesta?», preguntó Javier, manteniendo la voz firme. «Del tipo que hace historia», respondió ella, antes de volverse hacia Vargas. «Felipe, estás temporalmente suspendido hasta que concluya la investigación interna. Entrega tu tarjeta de identificación a seguridad». Vargas vaciló, su rostro convertido en una máscara de ira contenida. «No puedes hacer esto. El consejo nunca...» «Se informará al consejo en 1 hora», interrumpió Elena. «Si quieres conservar algo de dignidad, te sugiero que salgas por esa puerta ahora, antes de que llame a seguridad». Cuando Vargas cerró la puerta con fuerza innecesaria, Elena se volvió hacia Javier y Marta. «Ahora podemos empezar de verdad. Lo que sucedió en las 2 horas siguientes cambiaría no solo el futuro de Javier, sino toda la estructura de poder dentro de Ortiz Aeronáutica». Mientras Marta revisaba los documentos legales, Javier se dio cuenta de algo sorprendente sobre Elena Ortiz. No solo estaba tratando de corregir un error. Había algo más en sus ojos, un reconocimiento, una comprensión de algo mucho más grande. Lo que nadie podía imaginar era que Elena guardaba su propio secreto. Su carpeta no solo contenía los documentos sobre el sistema B10, sino también una minuciosa investigación de 3 años sobre patrones sistemáticos de discriminación y apropiación de ideas dentro de su propia empresa. Javier Castillo no era el primero, solo el más brillante, y el que había dejado las pruebas más irrefutables. Elena había esperado pacientemente el momento perfecto para desmantelar todo el sistema desde dentro. Mientras tanto, en el estacionamiento del aeropuerto, Felipe Vargas hacía una llamada desesperada a sus colegas del consejo. Su imperio se desmoronaba, pero aún tenía cartas en la manga. Documentos y alianzas que no solo podrían destruir la carrera de Javier, sino también sacudir a la propia Elena Ortiz. Lo que él no sabía era que cada uno de sus movimientos estaba siendo vigilado, cada llamada registrada, y que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. La sala de reuniones privada de Elena Ortiz era un mundo aparte del bullicio del aeropuerto. Javier se sentó, algo incómodo, en una silla de cuero, mientras ella cerraba la puerta, aislándolos del ruido de la terminal. «El sistema hidráulico que reparaste es una versión modificada del B10, ¿verdad?», comenzó Elena. Javier mantuvo el rostro impasible. «Sí, señora. Un sistema que supuestamente diseñó Felipe Vargas y por el que recibió una bonificación de 7 cifras». Ella deslizó una carpeta sobre la mesa. Un sistema que curiosamente tiene las iniciales José en los planos originales. El silencio se prolongó unos segundos. «Hace 8 años», continuó Elena. «Usted era ingeniero junior en Ortiz Aeronáutica. Fue despedido por incompetencia técnica. 6 días después de presentar un proyecto completo al Departamento de Desarrollo. Tengo facturas que pagar», respondió Javier con calma. «Los mecánicos también pagan facturas». Elena se inclinó hacia adelante. «¿Sabe qué más he descubierto, señor Castillo? Que usted no fue el único. En los últimos 12 años, 9 empleados con talento han sido despedidos en circunstancias similares, todos negros o latinos, todos justo después de contribuir con innovaciones significativas». La puerta se abrió y entró una mujer de mediana edad con una tableta.
Disculpen la demora. Javier, esta es la doctora Marta Guzmán, nuestra nueva directora jurídica. Marta lleva 10 meses dirigiendo una investigación. La abogada asintió. Señor Castillo, tenemos pruebas sustanciales de apropiación sistemática de propiedad intelectual dentro de Ortiz Aeronáutica. Su caso es solo la punta del iceberg. En la mente de Javier, destellos de memoria. Las noches trabajando solo en el laboratorio, la emoción al resolver el problema hidráulico que nadie podía descifrar, la mirada calculadora de Vargas cuando vio los resultados, la humillación pública de ser escoltado fuera del edificio. ¿Por qué me está contando esto?, preguntó. Porque necesito su ayuda, respondió Elena. Felipe Vargas controla la mitad del consejo. Tiene amigos poderosos. Necesito pruebas irrefutables para derribarlo. ¿Y yo qué gano con eso?, dijo Javier. Reconocimiento, compensación económica por los derechos de autor y... dudó brevemente. El puesto de director de innovación que debería haber sido suyo hace 8 años. Javier casi se rió. ¿De verdad cree que el consejo aceptaría a un mecánico negro como director? Elena sonrió por primera vez. No tendrán elección cuando entiendan lo que está en juego. Marta deslizó un documento por la mesa. Este es un acuerdo de confidencialidad. Lo que discutamos aquí fueron interrumpidos por unos golpes insistentes. Felipe Vargas entró sin esperar respuesta, con el rostro convertido en una máscara de falsa preocupación. Elena, el consejo está esperando. ¿Y por qué sigue aquí este empleado subcontratado? Estábamos discutiendo el sistema B10, respondió Elena con calma. El rostro de Vargas palideció sutilmente. No entiendo qué podría aportar un mecánico sobre ingeniería avanzada. Fascinante, ¿verdad?, dijo Elena, mostrando un esquema en su tableta. Estos son los diseños originales con las iniciales José. Era solo un técnico auxiliar, dijo Vargas, forzando una sonrisa. Cualquier contribución fue menor. ¿Menor?, interrumpió Elena. Tengo correos electrónicos tuyos recomendando el despido del señor Castillo por incompetencia técnica. 6 días después de que presentara este proyecto. Vargas recuperó rápidamente la compostura. Elena, tenemos una videoconferencia importante. El consejo no va a esperar mientras tú escuchas teorías conspirativas. Felipe, dijo Elena, levantándose, está suspendido temporalmente, hasta que concluya la investigación interna. Entrega tu tarjeta de identificación a seguridad. No puedes hacer eso, exclamó él. El consejo se informará en 1 hora, interrumpió Elena. Te sugiero que mantengas algo de dignidad y salgas ahora mismo. Cuando la puerta se cerró con un golpe, Elena se volvió hacia Javier. Tenemos 3 semanas hasta la Junta General de Accionistas. Necesitamos pruebas concretas para entonces. Tengo algo mejor, respondió Javier, finalmente. Tengo el prototipo original del Bobby's 10, con mis registros de desarrollo fechados y firmados digitalmente. Y además, tengo grabaciones. Los ojos de Elena se agrandaron. Grabaciones. De hace 8 años. Vargas explicando cómo borrar mi contribución de los registros de la empresa, cómo desacreditarme, palabra por palabra. Marta parecía impresionada. ¿Cómo lo consiguió? Javier sonrió por primera vez. Crecí arreglando equipos electrónicos en el barrio más pobre de la ciudad. Aprendí pronto que la gente como yo necesita asegurarse contra gente como él. Lo que Elena Ortiz no podía imaginar era que Javier no solo había guardado pruebas sobre su propio caso. En sus 8 años como mecánico, había catalogado meticulosamente cada patente robada, cada idea apropiada, cada talento desperdiciado por el prejuicio institucional. Su apariencia de hombre sencillo era su mejor camuflaje. Mientras reparaba los aviones de multimillonarios, recolectaba en secreto el combustible necesario para incendiar todo un sistema. Felipe Vargas creía que solo estaba tratando con un mecánico humillado. Estaba a punto de descubrir que se enfrentaba no solo a un genio de la ingeniería, sino a un estratega paciente,
que había convertido 8 años de invisibilidad forzada en el arma perfecta contra aquellos que lo subestimaban. 9 meses después, la sede de Ortiz Aeronáutica estaba irreconocible. La planta ejecutiva, antes ocupada exclusivamente por hombres blancos, ahora reflejaba la diversidad que Elena Ortiz había prometido implementar. En el centro de este nuevo capítulo estaba Javier Castillo, ya no un mecánico anónimo, sino director de innovación tecnológica, al mando de la división que había creado el sistema B10. La reunión extraordinaria de accionistas que había tenido lugar meses antes había pasado a la historia corporativa. Elena Ortiz, con la doctora Guzmán a su lado, había presentado pruebas irrefutables de discriminación sistemática y apropiación intelectual, que culminaron con la devastadora grabación de Felipe Vargas. «Tenemos que deshacernos de ese mecánico pretencioso», resonaba la voz de Vargas en los altavoces del auditorio abarrotado. «Apropiémonos del sistema. Eliminen cualquier rastro de su autoría. ¿Quién creería que un negro de los suburbios creó algo tan sofisticado? Nuestros clientes confían en nosotros, no en gente como él». El silencio que siguió fue roto por un murmullo creciente de indignación. Las acciones de la empresa se desplomaron un 20% ese día, pero lo que vino después sorprendió incluso a los panescépticos. «Podría haberlos demandado individualmente», explicó Javier en su primera entrevista con la prestigiosa revista Aviación Vanguard. Pero el problema era más grande que Felipe Vargas. Era sistémico. La solución propuesta por Javier y apoyada plenamente por Elena había sido revolucionaria: crear un programa de identificación y recompensa para todos los empleados cuya propiedad intelectual hubiera sido apropiada en los últimos 12 años, y establecer un fondo de innovación dirigido específicamente a comunidades históricamente marginadas. Felipe Vargas, por su parte, se enfrentaba a múltiples procesos judiciales. Le revocaron sus credenciales profesionales, y su reputación quedó destruida. El hombre que una vez ridiculizó a Javier en la pista de aterrizaje, ahora no conseguía trabajo ni siquiera como consultor en empresas de tercera categoría. La venganza no era mi objetivo, confió Javier a Elena durante la inauguración del Centro de Desarrollo Tecnológico Comunitario, financiado por Ortiz Aeronáutica. La justicia, sí. La visibilidad, sí. El centro, situado exactamente en el barrio donde Javier había crecido, ofrecía formación técnica avanzada a jóvenes sin acceso a una educación formal de calidad. Bajo su orientación, ya habían surgido 4 patentes revolucionarias de alumnos del programa. «¿Sabes lo que es irónico?», preguntó Elena, observando a un grupo de adolescentes que trabajaban en un prototipo. «Si Vargas simplemente hubiera compartido el mérito contigo, él todavía sería director. La codicia hace que las personas subestimen por completo el potencial de los demás». Lo más sorprendente fue la propuesta que Elena le hizo a Javier 4 meses después de su contratación. No era solo un puesto directivo lo que ella le ofrecía, sino una asociación, literal y figurativamente. «Pensé que era una locura cuando ella sugirió una fusión», confesó Javier al programa Mañana América. «No un matrimonio, como especularon, sino una fusión empresarial. Mi pequeña empresa de ingeniería, que mantuve en funcionamiento desde mi garaje durante esos 8 años como mecánico, ahora valía el 35% de Ortiz Aeronáutica. Los antiguos ejecutivos que se rieron de él aquella mañana en la pista ya no se reían. Algunos habían dimitido, incapaces de trabajar bajo su liderazgo. Otros se quedaron, aprendiendo dolorosamente que el talento y la competencia no tienen color. En el primer aniversario del incidente, Elena organizó un evento especial. Todos los empleados fueron invitados al lanzamiento del nuevo sistema de propulsión desarrollado por el equipo de Javier, una tecnología que reduciría en un 42% el consumo de combustible en los aviones comerciales. Hace un año muchos de ustedes fueron testigos de cómo un hombre negro era ridiculizado mientras salvaba vidas, comenzó Elena en su discurso. Hoy, ese mismo hombre está salvando nuestra industria, nuestro planeta y, lo que es más importante,
Está salvando sueños que podrían haber sido sofocados por los prejuicios. Javier observaba al público, identificando rostros que antes lo trataban con desdén y ahora lo aplaudían de pie. No se sentía orgulloso de ese cambio en particular. Sabía que algunos aplaudían por interés, no por una conversión genuina, pero los jóvenes ingenieros de diversos orígenes, que ahora ocupaban puestos antes inalcanzables para ellos, hacían que el esfuerzo hubiera valido la pena cada segundo. En la primera fila, una figura inesperada. Su madre, Rosa Castillo, de 75 años, que había trabajado como limpiadora en edificios corporativos toda su vida para que él pudiera estudiar. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. El verdadero cambio, concluyó Javier en su discurso, no se produce cuando personas como yo logran romper la barrera y alcanzar el éxito. Se produce cuando abrimos las puertas y nos aseguramos de que el talento no se desperdicie por prejuicios absurdos. La verdadera justicia no es solo individual, es estructural. La historia del mecánico que se convirtió en copropietario inspiró a toda una generación de jóvenes ingenieros de comunidades marginadas. Programas similares comenzaron a surgir en otras empresas, en parte por la presión social, en parte por ver el éxito incuestionable de Ortiz Aeronáutica tras adoptar la diversidad no como un eslogan, sino como una práctica concreta. El éxito no borró las cicatrices de una vida de prejuicios, pero le dio a Javier una plataforma poderosa para transformar la indignación en un impacto positivo. Mientras observaba a los jóvenes estudiantes en su centro comunitario, él sabía que la mayor victoria no era su cargo o su fortuna, sino la mirada de esos jóvenes, sin el peso de la duda que lo había cargado durante décadas. La mejor respuesta al prejuicio nunca ha sido solo el éxito individual, sino crear un camino que otros puedan seguir, libres de los obstáculos que casi destruyeron sus sueños. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.